Bien, nos vamos a nuestro panel de conversación. Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio y están con nosotros Patricio Morales, expresidente del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, todo bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Sebastián. No sabía el resultado de Chile. 4-1 fue la goleada. Mejor no saber. Igual Nueva Zelanda creo que va al Mundial en todo caso, pero venía una mala racha, entonces como yo soy bueno. No, mejor no saber nada. ¿Para qué amargarse? Bueno, ahí está cerrando la gira. Ojalá, en todo caso, el Mundial lo vamos a ver de lejos este año, así que esto es un proceso más largo. Ya llevamos bastante tiempo viéndolo. ¿De lejos? De lejos. Sí, pues, ¿verdad? Sí. Oye, gracias por estar con nosotros para hablar de los temas de esta mañana. Partamos con el escenario que está enfrentando el gobierno desde el punto de vista de la aprobación en las encuestas. Todas las encuestas muestran una caída bien notoria en los niveles de aprobación del gobierno. En el caso de la encuesta de Activa Research, Panel Ciudadano, llega a un 48,7% el nivel de desaprobación y un 34,7% la aprobación. CADEM muestra algo parecido, 51% de desaprobación, 43% de aprobación para la última semana y Agenda Criteria lo mismo, un 47% de desaprobación. Todas las encuestas reflejan al final la fuerte caída después de una semana súper dura para el gobierno a propósito del alza de los combustibles. Patricio, ¿cómo ves el escenario en el que queda el gobierno después de estas decisiones bien discutidas, controvertidas? Preocupado, yo creo que preocupado porque no es bueno para el país que un gobierno entrante caiga tan rápido. Y también yo no veo un cambio de modo, de forma respecto del gobierno, sino lo que está jugando es a tensionar aún más la agenda, a generar mayor fricción, a introducir una serie de temas que generan un malestar. Yo creo que se está acumulando una especie de juego de copar la agenda, que al final no se ve un control de agenda, sino lo que se ve es una asfixia respecto de distintos temas. Y yo creo que cuando uno trata de hacer muchas cosas a la vez o trata de abrir tanto la agenda, pierde su control. Y al perder el control, yo creo que va generando, no puede controlar muy bien la emocionalidad y el estado de ánimo que va generando en la ciudadanía. Esto a mí me preocupa bastante. Creo que el gobierno, yo realmente pensé que José Antonio Kast se iba a moderar ya siendo presidente en ejercicio, pero veo que su gobierno está jugando a doblar la apuesta. Veo enfrentamientos de ministros con ciudadanía, veo declaraciones rimbombantes, veo retrotraer también ciertas políticas que abren también un conflicto entre la ciudadanía. No veo esta intención de generar cohesión. Y yo creo que es muy importante que un gobierno gobierne, pero generando cohesión, no generando fricción, retrocediendo el país hacia un nivel de tensión como el que había antes. Rodrigo, ¿cómo ves este escenario? En el gobierno, en todo caso, siempre han dicho que ellos no miran las encuestas. Y bueno, el propio presidente Kast dijo que venían decisiones difíciles, Jorge Quiroz ha dicho, no estoy aquí para ser popular, pero al final igual este es un escenario complejo. Sí, es muy complejo, pero tiene una sola causa. ¿Sí? O sea, no creo que sea por algunas decisiones sectoriales o porque tal ministro dijo una cosa o porque revisaron los decretos o incluso porque de alguna forma tampoco siguieron con la candidatura de Michelle Bachelet. Vamos a tocar otro tema. Esto tiene una sola explicación. Esto es el alza en el petróleo a partir del día jueves en la noche que golpeó el bolsillo de los chilenos. O sea, no hay nada que sea más duro para una ciudadanía incrementar el costo de la vida y eso indudablemente es la razón fundamental por lo que hemos visto estas curvas de aprobación y de rechazo, que además no hay misterio no es solo Chile. Eso es cuando yo escucho gente de la oposición, no, que el presidente Kast, no es el presidente Kast, esto es una situación que sucede en todo el mundo, con distintos matices, con distintas medidas, pero todo el mundo a raíz de la guerra que estamos viendo hoy en el Medio Oriente le está afectando el costo de la vida, porque el petróleo ha subido casi un 60% de precio en los últimos dos meses a partir de la guerra, que ya llevamos 5 semanas. Entonces yo esperaría que las medidas de mitigación que ha implementado el gobierno, que no todas se han podido implementar porque el Congreso aprobó más tarde algunas, empiecen también a impactar a la ciudadanía y empiecen de alguna otra forma también a hacerla sentir. Ahora, yo soy de los que celebra que un gobierno tome decisión sin mirar las encuestas. ¿Ah, sí? Lógico, porque yo de hecho, o sea,
las políticas públicas no solamente viven de la popularidad, las políticas públicas tienen que tener un condimento que es la evaluación, la implementación y la seriedad. Y creo que este país, en muchas otras oportunidades, perdió esa seriedad que tuvo tantas malas consecuencias, porque si siguiésemos las encuestas, ten ninguna duda que hubiésemos aprobado todos los retiros de la AFP y muchas otras medidas. Aquí gobernar es complejo, gobernar es tomar decisiones y tomar también prioridades. Y el gobierno decidió un camino que era duro, pero que desde el punto de vista, desde mi perspectiva técnico, creo que era el correcto. Pero efectivamente, bueno, eso golpea la popularidad. Y en buena hora que a veces se gobierne seriamente y no populistamente. Pero ahora, de todas maneras, te doy al tiro la palabra, Patricio, pero está bien tomar decisiones basadas desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero también se corre un riesgo de quemar muy rápido el capital político que tienes para tomar otras decisiones. Sí. Porque quizá, ok, estás en condiciones de tomar una decisión de esta naturaleza y quemar tu aprobación, etcétera. Pero ¿qué pasa si en un par de semanas hay que tomar otra decisión difícil y compleja y que sea tan riesgosa? Vas generando un caldo de cultivo para algo que es difícil de manejar después. Pero, bueno, lo que te digo yo, no es fácil. O sea, el mundo vive una crisis. Y me imagino que, bueno, la decisión que se tomó va a impedir un poco lo que tú señalas, que en el fondo que el precio vuelva a impactar en las próximas 2 o 3 semanas, si es que esta guerra sigue extendiéndose. Sí. En lo que sí coincido es que quizás el modo hubiese sido diferente. No la forma, o sea, las decisiones técnicas, sino que la forma de comunicar. A mí me hubiese gustado un poquito más de empatía en el momento necesario de esta noticia. No me gustó la puesta en escena. Creo que hubiese también al mismo tiempo priorizado los beneficios para el país a nivel sectorial, de que el endeudamiento excesivo del país hubiese complicado las listas de espera oncológica o temas como la reconstrucción en el Biobío, que creo que no se hizo el énfasis necesario al momento de anunciar, pero que me imagino que ya después de una semana de bastante autocrítica, porque creo que había autocrítica y críticas, el gobierno está evaluando efectivamente cómo de alguna forma hacer llegar a la ciudadanía estas medidas que son, insisto, necesarias, impopulares, pero que de alguna forma para un país como nuestro, con los niveles de endeudamiento que estábamos llevando en los últimos años, con la debilidad fiscal que teníamos, eran necesarias. Patricio. Sí, yo no concuerdo mucho. Yo creo que esto, si bien es una causa que tiene que ver a nivel mundial, no todos los países reaccionan de la misma manera. Yo creo que un gobierno que tiene que comunicar una mala noticia y tomar una mala medida, lo trata de hacer en términos de unidad nacional, porque lo va a necesitar. Porque esto golpea muy fuerte a todos los bolsillos de todos los chilenos, pero sobre todo a la gente que tiene más necesidades. Entonces, para eso necesita del resto del país. Esto no se gobierna solamente con terapias de shock y apaleando a la ciudadanía. Yo creo que en esto hay que hacer política, no solamente es algo técnico, hay que buscar otras formas. Y yo creo que la forma en la que se hace es con el diálogo. Y yo creo que pensar que uno va a tratar de que se olvide el alza de los combustibles, generando 12 temas polémicos y asfixiando la agenda y tirando voladeros de luces para todos lados, yo creo que no es una forma sana de gobernar, no es una forma aconsejable de llevar adelante el país. Y yo creo que, si bien uno puede pensar de que los números de aprobación o rechazo en términos de popularidad de un gobierno pueden ser leídos o no, pero sí también tiene que leer que el 60% de la gente cree específicamente que se podría haber evitado el alza de los combustibles. Sí. El 25%... Que había alternativa. El 25% de la ciudadanía, solo el 25% cree en este escenario que el gobierno trató de trasladar, de que hay una emergencia económica y de que el Estado está en una situación crítica. Yo creo que el gobierno llegó producto de una urgencia en seguridad que la ciudadanía percibió que el gobierno anterior no la estaba abordando de la manera que correspondía. Pero trasladar ese estado de emergencia que levantaron en seguridad y trasladarlo a todas las esferas, es decir, emergencia económica, emergencia social, entonces, ¿qué va a faltar? ¿Que haya una emergencia cultural también en este país? Entonces, ya al trasladarlo al área económica, la gente dice, no me hace tanto sentido. Eso yo creo que sí es importante leerlo. Bueno, y hay un punto importante, Rodrigo. El relato con el que llega el gobierno es que las cosas van a estar mejor, que en tema económico, sin duda, las cosas van a mejorar de la mano de las medidas que se están adoptando. Y eso probablemente explica una buena parte del triunfo de José Antonio Kast, ¿no? Expectativas económicas, de hecho iban mejorando el año pasado y me pareció interesante lo que planteaba la editorial de la Tercera de ayer, donde hablaban de los riesgos de generar un escenario tan pesimista también, ¿no? La situación está difícil, hay que apretarse el cinturón, estamos en una crisis por aquí, por allá. Y ese relato que alimenta el gobierno empieza a jugar en contra cuando
tú te crees y la ciudadanía cree completamente que el escenario es tan malo. Y me llamaba la atención dentro de la encuesta de Activa Research que respecto a las proyecciones futuras de tu situación económica personal, la proyección a futuro, ya van un par de semanas con caídas. Antes había una sensación de que ibas a estar mejor a 12 años, 12 meses plazo, digo. Ahora esa sensación se va diluyendo y hay un riesgo en el relato que arma el gobierno ahí. Es indudable que estamos con un riesgo y es indudable que la situación desde hace un mes a la fecha ha ido cambiando de forma brutal. A comienzo de año teníamos un cobre a $6, un petróleo a $70 el barril. Hoy tenemos un petróleo, lo acabamos de ver, a 116, un cobre que está en torno a $5. Entonces, la situación también ha cambiado de manera brutal en 5, 6 semanas. Entonces, efectivamente, no solamente las expectativas del gobierno, de las personas, sino que del mundo ha ido variando al son de la canción que está cantando Estados Unidos, Israel e Irán a millones de kilómetros de acá, kilómetros de distancia de acá, pero que la verdad que impacta el bolsillo de las personas, impacta la forma. Ahora, y tu expectativa también, porque por supuesto, el asunto no es como y el gobierno a fin de año vamos a estar un poco mejor. Y el gobierno se encontró con una realidad del mundo cambiante y con una realidad fiscal muy distinta también a la que se conocía. O sea, no es casualidad que el Consejo Fiscal Autónomo haya dado una última advertencia al gobierno a raíz de la estrechez fiscal que se arrastra de muchos años, particularmente de los últimos 3, particularmente del último, donde los cálculos de ingresos que tenía el país fueron mucho más bajos de lo que estimó el gobierno anterior y por lo tanto tiene una situación fiscal muy diferente, incluso a la que estuvo el presidente Boric cuando le tocó un escenario un poquito similar, no tan dramático como el de ahora, que fue la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, ahora, Rodrigo, ¿cómo podría el gobierno cambiar el tono para tratar de transformar esto en un escenario donde efectivamente se genere algo de esperanza o de expectativa de que vienen cosas mejores también para adelante? Yo creo que son dos elementos aquí los que juegan. Y uno es muy incierto, que uno es ver el avance de esta guerra. En la medida que esta guerra empieza a dar buenas señales o empieza a decrecer, seguramente la medida que se tomó va a traspasar rápidamente el valor, pero eso es incierto, efectivamente. Eso es un tema incierto. Yo creo que el otro es ya más sectorial, es decir, que ver a ministros empoderados, ver a ministros entregando cosas concretas, ver a otros ministros, no solamente a la vocera y al ministro de Hacienda, sino que ministros que pueden dar luces de buena gestión, por ejemplo, en desarrollo social, en vivienda. O sea, no es casualidad, yo creo que el ministro Poduje haya empezado también a aparecer mucho más porque es un ministro que puede mostrar resultados. Yo creo que el relato de este gobierno se va de alguna forma a ir recomponiendo a medida que la situación del mundo vaya modificándose de manera más positiva, pero también ver otro tipo de ministros desplegados mostrando éxito en su gestión, que yo creo que también hay temas de gestión que vale la pena afinar y también empezar a comunicar de mejor forma también el rol que tienen ellos. Bueno, ha habido harta conversación, Patricio, sobre ese tema, el aspecto comunicacional del gobierno. Sí, yo insisto, yo creo que este gobierno es una especie de gobierno de oposición, como que el gobierno todavía no entiende que está gobernando y sigue siendo oposición a algo. Y yo creo que uno no gobierna siendo oposición a algo. Y claro, yo no concuerdo efectivamente de que este gobierno esté en una peor situación económica de la que recibió el gobierno anterior. Eso no es así. El gobierno también recibió cálculos mal hechos, expectativas de recaudación que no se cumplieron respecto de la PGU, también tenía indicadores, por ejemplo, acabo de ver en los titulares de ustedes el indicador del desempleo. O sea, esos indicadores no los teníamos, nosotros teníamos 2 cifras. Entonces, yo creo que es bueno que el gobierno vea que todos reciben dificultades, todos tienen porque gobernar es difícil, y yo creo que tienen que sacar adelante la pega, tienen que gobernar, y yo creo que no gobernar pensando en conflictuar con el otro, sino que tienen que atajar a la ciudadanía. Yo no sé si el ministro Poduje, por ejemplo, sea un ministro efectivo, lo único que está haciendo ahora es decir, esto se hizo mal, esto también se hizo mal, y por otro lado, al verlo interactuar con la ciudadanía, las violenta. O sea, yo creo que yo hace mucho tiempo que no veía un ministro de Vivienda teniendo ese tipo de diálogo, interpelando y a ratos de manera bien ofensiva a gente que está en una situación de debilidad y fragilidad social. Entonces, a mí me preocupa que el gobierno no entienda de que la política y la economía vive de las expectativas, no vive de solamente indicadores, porque si no, cerramos la cortina, dejamos a ChatGPT y que gobierne solo. Y esa no es la idea. O sea, la idea es que tienen que gobernar, la gente tiene percepciones distintas de cómo son las cosas y hay que darles cabida, no empezar a excluir ni tampoco empezar a tensionar las relaciones. Porque
A mí me preocupa mucho que retrotraigamos a una forma de gobernar de la que le costó mucho salir al gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos donde los ministros salían con frases poco afortunadas, a caldear los ánimos de la ciudadanía. ¿Y tú ves algo de eso ahora? Yo veo ministros que están quizás con una dirección de copar la agenda, y cuando le dicen cope la agenda, comunique todo lo que pueda, porque hay que tratar de bajarle el nivel de atención al alza de los combustibles, empiezan a ponerse creativos, empiezan con las frases poco controladas y empiezan a generar fricción. Y eso también yo lo veo que se genera respecto de la oposición. Yo por lo menos veo que esta oposición le ha dado esa luna de miel al gobierno, solo que el gobierno convirtió con sus propias decisiones a la ciudadanía en contra. Yo no veo hoy día que el gran opositor al gobierno sea la oposición. Que la semana está viendo la renuncia del ministro de Hacienda. El gran opositor hoy día es la misma ciudadanía, que se siente golpeada económicamente. Antes de irnos a la pausa, Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo en que hubo luna de miel o no? Pero si tiene una senadora pidiendo del partido, pidiendo la renuncia del ministro Quirós la semana pasada, bueno, por suerte tenemos a alguien más moderado, más sensato en el Senado que le paró los carros a esta nueva senadora, diputada, llevando un estilo muy distinto al que estábamos acostumbrados al Senado. La verdad que yo lo que veo que también que la oposición toma sus cartas. Aquí en el fondo una oposición que estaba en el piso, noqueado, que no entendía la derrota, que estaba sin poder, que había tenido un resultado brutal en la última elección, la peor parlamentaria, una candidata que tuvo un 40%. Aquí encontró un punto de unión, que es la crítica al gobierno en torno a una medida económica. Así que efectivamente no coincido en ese análisis de la luna de miel por parte de la oposición. Y tampoco coincido en eso de que los ministros estén tomándose la agenda. Yo aquí veo al revés, todo lo contrario. Y creo que eso hace falta. No veo tanto los ministros de otras áreas sectoriales como insisto, son relevantes, desarrollo social, vivienda, salud, tomándose la agenda, que creo que deben hacerlo, porque creo que son buenos ministros, tienen buena iniciativa y yo creo que de alguna otra forma van a traer buenas noticias con los ahorros que se está generando a través de la responsabilidad de una política fiscal en el caso del precio del combustible, que creo que va a empezar a largo plazo. Estas son medidas que a largo plazo se valoran. Sí. En el corto plazo, sin duda, no. Porque las encuestas te lo dicen, porque golpea al bolsillo y porque da espacio a una oposición a que empiece a atacar. Pero creo que los gobiernos deben ser serios. Y yo en eso celebro, más allá de las diferencias que uno puede tener con algunos matices, sobre todo en temas de comunicación, que un gobierno empiece a tomar medidas responsables, independientes de lo que puedan decir los números de una encuesta determinada. Pero ¿cómo va a ser responsable reducirle el presupuesto a Carabineros en seguridad? ¿Cómo va a ser responsable que la ministra de Educación diga, miren, no hay dinero, no vamos a seguir apostando en capital humano avanzado? ¿Cómo va a ser responsable que el ministro de Cultura diga, mira, bueno, la cultura ahora no es prioridad, así que también va a haber una reducción de presupuesto? Yo sí veo a los ministros sectoriales comunicando, solo que están tratando de generar una fricción que a mí me parece que no va a conducir a un buen escenario. Oye, yo creo que eso es preocupante. Hablemos de cómo responde la oposición precisamente a ese escenario también. Ahí hay otras tensiones internas, vamos a conversarlas al regreso. Estamos con Rodrigo Arellano y Patricio Morales aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel Voces del Poder. Pausa y ya seguimos con más. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Rodrigo Arellano y Patricio Morales están con nosotros y estábamos hablando antes de la pausa del rol de la oposición también en este escenario bien complejo que se ha generado a partir del alza de los combustibles. Y les propongo que nos enfoquemos en eso, en lo que se ha visto también en estos días. De hecho, la semana pasada fue bien noticiosa por la declaración que hizo la senadora Chiccardini, que le pide la renuncia directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Paulina Bodanovich le quita piso y se van evidenciando también al menos formas de enfrentar este escenario de manera distinta. ¿Es un asunto de estilo, Rodrigo? ¿Es un asunto de diferencia más de fondo en la oposición, en EPS en particular? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, de estilo, pero también marca una fractura ideológica de fondo entre no solamente la forma en que lleva la conducción Paulina Bodanovich en el Partido Socialista, sino que también entre el Partido Socialista y otros partidos de la coalición de la oposición. Recordemos que la elección de la Cámara de Diputados le dio el triunfo al oficialismo, con votos también de la oposición, la elección del Senado también, las comisiones que son muy relevantes para la discusión de los proyectos de ley. Hubo un acuerdo también entre el oficialismo y partidos de la oposición. Entonces aquí tú lo que ves es y lo dije un poquito en el bloque anterior, una oposición que luego la derrota presidencial y particularmente la parlamentaria está bastante noqueada en el piso,
El presidente Boric en sus últimos días de mandato no solo mandó decretos ambientales, sino que también intentó fusionar o generar una oposición que estuviese más unida, hizo un conglomerado en que no participaron todos los partidos, y de hecho le rechazaron la invitación. Vimos al Partido Socialista recriminándose mutuamente con el Partido Comunista del Frente Amplio a raíz de la ley Nadine Retamal. O sea, aquí hay una oposición que no solamente tuvo diferencias ideológicas y de gestión, sino que tiene diferencias de forma de mirar el futuro. Y eso lo vamos a ver reflejado, no solamente en los Chicardini y los Manucheri, sino que también yo creo que en distintas votaciones que vamos a ir conociendo a lo largo de este proceso legislativo. La buena noticia que tienen las oposiciones, y que yo también creo que lo tiene Chile Vamos y el oficialismo, es que tenemos un periodo sin elecciones, y creo que eso es muy positivo para los partidos políticos porque le permite reconfigurarse. Hasta el 2028. Tenemos hasta la del gobernador regional y municipales, no me acuerdo, creo que 2028. Pero eso permite no solamente bailar al ritmo de la votación o de las encuestas, por eso te decía, los partidos y también las autoridades bailan siempre mucho al ritmo de la encuesta y no en los temas de fondo y en las diferencias de futuro del país, en las convicciones y en lo que uno cree de verdad. Y creo que eso abre espacio para que pueda una reconfiguración, pero efectivamente hay diferencias, imagino que Patricio lo sabe mejor que yo, muy profundas en torno a lo que piensan, a lo que creen y sobre todo a la forma de hacer política. ¿Qué sabes, Patricio, de esas diferencias? A ver, yo lo que veo es que al comienzo del gobierno del presidente Boric las diferencias eran mucho mayores. Yo creo que de partida se comenzó gobernando con un gobierno con dos coaliciones y por lo menos nosotros desde el Partido Liberal hemos podido ver esas diferencias ya que fuimos parte del Frente Amplio y hoy día también somos parte del socialismo democrático. Yo creo que esas diferencias se mantienen, tenemos una forma de proyectar el futuro que es distinta, estilos también distintos, pero eso no quita que podamos tener un espacio de gobierno común. O sea, nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas que son los grandes temas que le importan al país y llevar adelante un proyecto que le ofrezca una salida distinta a la ciudadanía. Pero a mí no me preocupa que existan diferencias, yo creo que está bien, porque respondemos también a realidades distintas, a mundos distintos. Yo no lo dramatizo mucho, yo creo que también el Partido Socialista es un partido muy diverso, tiene sus diferencias y prontamente, entiendo, a principios o a fines de este año van a elecciones. Creo que también debe corresponder a algo de este estilo, se están generando los bloques internos para próximos a una elección. Nosotros en el Partido Liberal acabamos de tener elecciones, pero no me parece que sea algo como muy preocupante. De hecho, lo que entiendo no es que solamente la Paulina Bodanovich le haya quitado piso a esa declaración, que a mí yo no la comparto, sino que fue también la bancada de senadores de su partido y también yo creo que hay una expresión. A mí no me parece que el Partido Socialista esté apuntando a algo muy distinto a lo que fue un bastión importante del gobierno del presidente Boric. Ahora, de todas maneras, el diputado Manucheri este fin de semana decía que le preocupaba a él que el ojo estuviera puesto en las declaraciones que hizo la senadora Chicardini o en el tono, más que en los problemas específicos que generó este aumento del precio de los combustibles en la ciudadanía. Él veía como un asunto de estilos que refleja algo de fondo también en y la el forma Senado de debería adecuarse a ese estilo. Exacto, y eso es lo que decía. Buen complemento, Rodrigo, que el Senado de alguna manera debería ir adaptándose a ese estilo. Y ahí te quería preguntar tu visión, Patricio, sobre si crees que hay una suerte de tensión como generacional que puede permear hacia el Senado, porque se renovó harto el Senado en este ciclo. Sí, se renovó mucho. No creo que haya algo en términos generacionales, sino que tiene que ver en la forma de aproximarse al gobierno. Ahora, me parece que una oposición que realmente busca obstaculizar a un gobierno no lo ayuda a generar acuerdo y generar mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. Yo por lo menos veía a todos los analistas de la plaza señalando en el verano que el gobierno tenía que buscar votos en el PDG y quizás descolgar a algún senador independiente, y hoy día tiene un acuerdo con la oposición. O sea, un acuerdo amplio. Y ese acuerdo se da porque hay una oposición que quiere que le vaya bien al país. Yo creo que también una oposición que viene saliendo de gobernar. Y yo no creo que el gobierno del presidente Boric haya terminado siendo un gobierno radical, obstruccionista o conflictuado, sino que tomó una moderación, tomó una flexibilidad en la agenda. Yo creo que fue un gobierno que buscó generar acuerdos más grandes de incluso su sector político. Entonces, yo creo que el pensar que uno gobierna o estar constantemente criticando al anterior y pensar que todo es una emergencia, todo está mal,
también te deja en una posición donde efectivamente no calza tanto con la realidad. No calza con la realidad. Hoy día Chile no está en una situación crítica en materia económica, sí tiene una presión como la está teniendo todo el mundo en el alza de los combustibles, pero recibe un país en buenas condiciones y también lo recibe en buenas condiciones políticas. Y eso es lo que a mí me preocupa, que el gobierno está buscando deteriorar los puentes, está dinamitando puentes políticos, cuando se le ofrecieron esos puentes y esos puentes están establecidos. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Tengo una mirada diferente en el balance final. No creo que el país esté viviendo una época de gloria, ni política, ni económica, ni social. Por algo ganó un candidato que era quizás el mayor opositor que tuvo el presidente Gabriel Boric durante sus 4 años. Gran parte de las agendas que logró exitosas el presidente Boric fueron con ayuda también y con votos y con colaboración de la oposición. Me refiero a la reforma de pensiones, las 40 horas, las materias de seguridad. Casi todas las reformas de seguridad que el presidente Boric puede lucir fueron con votos de la oposición que él enfrentó, y no con todos los votos de su coalición. Muchas de las reformas de seguridad contaban con votos en contra o abstenciones del Partido Comunista y del Frente Amplio. O sea, eso es una realidad, por lo tanto, tú ahí ves una diferencia importante. Lo que yo veo hoy en día es aquí otra vez dos grandes bloques, un bloque que quizás encarna lo que fue la concertación, liderado por el Partido Socialista, en menor medida un poquito el PPD, y a ver, vamos a decir qué va a ser la democracia cristiana, y otro bloque que seguramente va a tratar de marcar diferencias, que me refiero al Frente Amplio. Dejo fuera el Partido Liberal, porque el Partido Liberal ha corrido ahí con cierto grado de libertad entre ambos bloques. Y el Partido Comunista, que está rearmándose con un liderazgo ad portas, no sé qué va a hacer Janet Jara o la ex vocera Camila Vallejos, pero sí se va a encontrar el presidente Kast probablemente con dos tipos de oposición. Vamos a ver cuál prevalece, cuál de esas dos de alguna forma se logra proyectar y cuál entiende la urgencia del momento, y en vez de hacer una oposición destructiva, como vivió gran parte de su gobierno, sobre todo la primera, el presidente Piñera, de alguna forma vemos una oposición un poquito más constructiva para justamente enfrentar el momento de crisis que vive el país y que vive el mundo también. Y quizás las primeras pruebas las vamos a ver la próxima semana, ya cuando se presente el plan de reconstrucción. Entiendo que el gobierno ya va Eso dijo el ministro Cruz, que después de Semana Santa iba a entregar esta ley de reconstrucción. Sí, que es como una ley miscelánea en la práctica. Al parecer tiene muchas aristas, entonces va a ser Esperemos interesante. que sea una ley miscelánea y no una terapia de shock. Vamos a ver. Patricio Morales y Rodrigo Arellano con nosotros esta mañana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Patricio. Gracias. Que tengan un buen día, buena semana. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 7 minutos, con temperatura a esta hora acá en Santiago, que va subiendo rápido. La máxima llegará a los 29 y a esta hora ya tenemos 19 grados en la capital, en una mañana que empieza a ser calurosa ya. Pausa y ya seguimos con más.